Buenos días a todos, soy Nicolás Caruso, especialista en cardiología y medicina del deporte. Gracias a las autoridades del Congreso por la invitación, es un placer participar. En esta oportunidad vamos a hablar del corazón del atleta, teniendo en cuenta que es una mesa destinada a profesionales no cardiólogos, vamos a hablar fundamentalmente de las nociones básicas de electrocardiograma y ecocardiograma. La definición de corazón del atleta seguramente todos la conocen y es un incremento benigno de la masa cardíaca, fundamentalmente que representa la adaptación fisiológica al entrenamiento sistemático que tienen los atletas. Ahora, cuando uno habla de la palabra benigno y se encuentra con situaciones como esta, la muerte súbita de Eriksen, que afortunadamente fue reanimado, o la cantidad de episodios de muerte súbita en el deporte, uno se pregunta si el ejercicio de alta competencia es riesgoso o no para los deportistas, si este corazón del atleta es algo benigno o no tanto en el caso del deporte. Bueno, esto vamos a tratar de contestarlo a lo largo de la charla. Cuando uno piensa en la primera descripción, esto tiene más de 100 años, y ya hace muchos años se hablaba de un agrandamiento cardíaco, se veía en deportes de fondo fundamentalmente, también se veía en determinadas personas que se dedicaban a actividades relacionadas con el ejército, y se veía que eran corazones por percusión cardíaca, se veía que eran corazones que eran más grandes que los corazones normales, que tenían incremento de la capacidad de trabajo. Ahora, cuando uno piensa en cuáles son las características que tienen los corazones en el deporte, lo que uno tiene que identificar es de qué tipo de deporte estamos hablando. Y hay características distintivas de los diferentes tipos de ejercicios. Los ejercicios más bien dinámicos de resistencia generan modificaciones asociadas a la sobrecarga de volumen. Esto genera un incremento del volumen de fin de diástole, un incremento del tamaño de la cavidad, y son corazones con una mayor capacidad de desarrollar descarga sistólica, con un incremento proporcional del grosor de las paredes, tanto del septum y de la pared posterior. Este aumento de la descarga sistólica que tienen estos corazones genera la bradicardia típica en reposo, debido justamente a que pueden mantener un gasto cardíaco adecuado a expensas de una gran descarga sistólica. Por otro lado, tenemos el entrenamiento más bien estático de fuerza, que genera incrementos leves o ningunos en el VO2 max que desarrollan estos deportistas, y lo que hay es un incremento constante de la poscarga dado por el ejercicio isotónico que tienen estos deportistas, y lo que tienen más bien es un incremento del espesor de la pared, que justamente se hace como compensación del incremento de la tensión parietal, y son cavidades más bien hipertróficas pero chicas. Pero la realidad es que nosotros no tenemos un deporte estático o un deporte dinámico, sino que la gran mayoría de los deportes combinan fuerza y o resistencia. Y lo que nosotros vemos es que los deportes que tengan mayor desarrollo final de VO2 max, los deportes que tengan esta mayor combinación de fuerza y resistencia, son quienes van a tener mayores modificaciones al ejercicio a nivel cardíaco. Y en este sentido lo que vemos es que el patrón de la magnitud del aumento de la masa muscular suele ser diferente según el deporte. Y deportes que combinan fuerza con resistencia, como son el ciclismo, el remo, la natación, los deportes de fondo, son los que más impacto tienen a nivel tanto de la cavidad como de los espesores cardíacos, mientras que deportes que tienen más componentes isométricos, como el levantamiento de pesa, lucha libre, tienen mucho más incremento del espesor y no tanto incremento de la cavidad. Por lo tanto, vemos claramente que no todos los deportes van a generar el mismo tipo y la misma magnitud de cambios morfológicos a nivel cardíaco. Entonces, si bien uno habla de un deporte o un entrenamiento de resistencia y un entrenamiento de fuerza, esto claramente no es una división dicotómica, sino que hay un gris que depende de la magnitud y la intensidad de cada deporte. Y cuando uno analiza cómo es la cavidad del ventrículo izquierdo, las diferentes series muestran que nosotros habitualmente en cardiología tomamos un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo que hasta 55 o 60 milímetros puede ser normal, y es muy común encontrarse agrandamiento de la cavidad en las distintas series de deportistas de alto rendimiento. Un alto porcentaje, en este caso un 14% de los deportistas de alto rendimiento normales, presentan dilatación de cavidad del ventrículo izquierdo que en teoría excedería los valores normales para la población sana. Pero lo que también muestran los diferentes estudios, en este caso vamos a ver para el incremento de la cavidad, es que el decondicionamiento, es decir, 3 meses de suspensión del entrenamiento, retrograda los cambios morfológicos. Esto puede llegar a ser algo de utilidad a la hora
de las dudas diagnósticas y los diagnósticos diferenciales cuando encontremos dilatación de cavidades izquierdas, por ejemplo. Por otro lado, el deporte, el incremento de volumen minuto que generan los deportes más bien dinámicos, también generan un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, y las diferentes series muestran hasta un 20% de incremento del diámetro de la aurícula por encima de 40 milímetros, que es el valor que tomamos habitualmente como normales. Si bien eventos documentados de taquicardia supraventricular y fibrilación paroxística no eran tan frecuentes, en los últimos años se está viendo una mayor prevalencia de fibrilación auricular en los ejercicios de ultra endurance y de quizás mayor intensidad. Por otro lado, también tenemos pacientes y deportistas que incrementan el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, y en estos casos tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una entidad que aparte se asocia a muerte súbita en el deporte, que es la miocardiopatía hipertrófica. Y hay determinados parámetros que nos pueden ser de utilidad, como valores muy pronunciados de hipertrofia por encima de 15 milímetros, una cavidad del ventrículo izquierda chica, un agrandamiento asociado de la aurícula izquierda, signos exagerados de hipertrofia en el electrocardiograma, disfunción diastólica. Las mujeres no deberían hacerlo tan habitualmente, la hipertrofia fisiológica. Historia familiar de mutación, una distribución heterogénea de la hipertrofia, nos pueden hacer pensar en que el paciente está en presencia de una miocardiopatía hipertrófica y no de una hipertrofia fisiológica. Y por otro lado, el decondicionamiento también nos va a permitir que si el paciente disminuye el espesor parietal, después de 3 meses de decondicionamiento ante la duda diagnóstica, nos va a hablar de la benignidad de esa hipertrofia, mientras que si no retrograda, quizás estamos en presencia de una miocardiopatía hipertrófica. Por otro lado, ¿qué cambios encontramos en el electro del deportista? Que esto es algo que habitualmente a los cardiólogos del deporte nos suele generar muchas consultas, porque hay muchos cambios que se producen en los deportistas que a veces pueden confundir con determinadas condiciones patológicas. Y determinados registros, diversos registros, muestran que patrones que nosotros definimos como marcadamente anormales, es decir, que pueden sugerir enfermedad cardiovascular, se encuentran con una presencia variable en los determinados deportes. Patrones marcadamente anormales puede ser un incremento del voltaje más allá de los 35 milímetros, que hablarían de hipertrofia ventricular, ondas Q patológicas en más de 2 derivaciones, repolarización patológica en más de 2 derivaciones, bloqueo completo de rama izquierda, ejes marcadamente desviados o patrón de Wolff-Parkinson-White, son hallazgos que uno no debería encontrar en los deportistas, y uno ve que en determinados deportes, acá vemos las barras negras que nos marcan estos electros marcadamente anormales, hay deportes, sobre todo los que más combinación estático-dinámica tienen, desarrollan hasta un 30 o más por ciento de estos electros marcadamente anormales. En suma, en promedio podemos encontrar hasta un 15% de atletas de alto rendimiento que cumplan con estos criterios de electros marcadamente anormal, sin que esto signifique necesariamente una enfermedad cardíaca estructural. Y cuando estos registros, este es uno de los registros del grupo italiano de Antonio Periccia, lo que mostraron es que de estos 145 deportistas con electros marcadamente anormales, sí se encontraron un 14%, un 14 pacientes, es decir, un 10% que tenían enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, que si bien en el alto rendimiento no todos los deportistas presentan electros marcadamente anormales, y no todos los electros marcadamente anormales representan necesariamente una condición patológica, hay una prevalencia mucho mayor que en la población general de presentar alguna cardiopatía, con lo cual nos marca la necesidad de seguir muy de cerca a estos pacientes. Por otro lado, el mismo grupo italiano siguió durante más de 20 años, casi 30 años, qué pasaba con estos deportistas que tenían trastornos electrocardiográficos que a priori tenían corazones normales, y algunos en el seguimiento seguían sin tener ningún tipo de cardiopatía estructural. Algunos desarrollaban tiempo después, en este caso, estas T negativas en toda la cara anterior, que inicialmente no se encontraba nada en los exámenes posteriores. A los 7 años desarrollaba una miocardiopatía hipertrófica, y otro paciente que inicialmente tenía T negativas con hallazgos a priori normales, desarrolla un año después una muerte súbita por una cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Por lo tanto, determinados pacientes
pueden desarrollar en el seguimiento cardiopatía estructural, y el electrocardiograma puede ser la manifestación inicial de una cardiopatía que se puede manifestar años después. Pero lo cierto es que dentro del grupo de electro normal ninguno desarrolló cardiopatía, y dentro del grupo con alteraciones electrocardiográficas un 6% lo desarrolló, que por un lado es una magnitud, es un valor marcadamente significativo, pero por otro lado estamos hablando de una gran minoría. ¿Qué es lo que nos marca entonces este estudio? Que las anomalías en los electrocardiogramas en atletas que son aparentemente sanos podría representar la manifestación de una miocardiopatía, que puede ser evidente varios años después. Y hablando de la consecuencia clínica, esto es que puede ser una muerte súbita en el deporte, no podemos quitar al deportista de la competencia, pero sí hacer una vigilancia quizás más estricta y continua, porque en el futuro sí se puede desarrollar una miocardiopatía. Y en este contexto tenemos varias recomendaciones, las últimas europeas son de 2018, que nos ayudan a interpretar el electrocardiograma en los deportistas. Y podemos definir hallazgos que son normales en el electrocardiograma del deportista, como un incremento del voltaje, de criterios electrocardiográficos de voltaje para hipertrofia, solo de voltaje, bloqueo incompleto de rama derecha, repolarización precoz, T negativas de B1 a B4 en atletas de raza negra, T negativas de B1 a B3 en chicos menores de 16 años, bradicardia sinusal, ritmo ectópico auricular, bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB MOVITS 1 de segundo grado, son hallazgos que son habituales en el deporte, y cuando uno se encuentra con esto no hay que hacer más evaluaciones y el paciente puede considerarse que tiene un electro normal para el deporte. Ahora, determinados hallazgos como T negativas en todo el resto del electro, depresión del ST, ondas Q patológicas, bloqueo completo de rama izquierda, un QRS mayor a 140, onda épsilon sugestiva de cardiopatía ritmogénica, preexcitación, QT prolongado, patrón tipo 1 de Brugada, una bradicardia mayor a 30 latidos por minuto, un PR mayor a 400, bloqueos de segundo o tercer grado, taquiarritmias auriculares o ventriculares, nos tienen que hacer pensar una condición patológica y no son hallazgos típicos del deporte, por lo cual en estos pacientes tenemos que avanzar con mayores evaluaciones, como pueden ser estudios cardiológicos de mayor complejidad. Y en el medio, determinados hallazgos borderline, si los encontramos en forma aislada, podemos definir que no necesitamos más evaluaciones, o si encontramos dos o más, también deberíamos pensar en realizar mayor cantidad de evaluaciones. Estos son algunos ejemplos que nos muestran las valoraciones del electrocardiograma, unas T picudas típicas y sugestivas de un patrón de repolarización precoz que no suele requerir mayores evaluaciones. El electro de abajo lo que nos muestra es una repolarización típica de los atletas de raza negra con supradesnivel del ST con T negativas hasta B4. Esto es una repolarización típica de los atletas de raza negra. Este mismo hallazgo hasta B4 que nos habla de la repolarización típica de raza negra, y esta es una repolarización atípica con ondas T negativas simétricas en toda la cara anterior, muy sugestivo de cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Qué podemos hallar en términos de arritmias en el deporte? La fibrilación auricular empezamos a ver que en determinados deportes donde mayor magnitud de intensidad, y sobre todo en varones, puede ser una arritmia que se puede empezar a encontrar, quizás la ectopía de venas pulmonares, que es una condición habitual, el tono vasovagal aumentado y sobre todo la fibrosis auricular que se genera en los deportes de mayor sobrecarga, de mayor endurance, los ultramaratonistas que lo pueden empezar a desarrollar, son sustratos para desarrollar fibrilación auricular, y la conducta en estos pacientes, si bien desconocemos el impacto pronóstico y sospechamos que habitualmente estos pacientes no suelen requerir anticoagulación porque el CHA2-VASc, que es lo que nos indica necesidad de anticoagulación, suele ser bajo en los deportistas, siempre que pensemos en fibrilación auricular deberíamos intentar lo que es un tratamiento definitivo, que habitualmente es por vía electrofisiológica. Por otro lado, también sabemos que el entrenamiento incrementa el tono vagal, y muchas veces ritmos más bajos que el ritmo sinusal le ganan a este ritmo sinusal que está marcadamente bradicárdico, y cuando uno ha visto registros de Holter de 24 horas en deportistas sumamente entrenados, se han encontrado en forma inesperada extrasístoles ventriculares muy frecuentes hasta taquiarritmias complejas. Acá vemos algunos registros electrocardiográficos donde vemos extrasístoles ventriculares muy frecuentes, hasta incluso episodios de taquicardia ventriculares
no sostenidas. Lo que sí sabemos es que menos de 2.000 extrasístoles ventriculares en el día son absolutamente benignas, mientras que más de 2.000 requieren un seguimiento mucho más estricto, porque vemos que la incidencia de cardiopatías en deportistas con más de 2.000 extrasístoles ventriculares pueden sugerir la presencia de cardiopatías. Y como vemos en otros estudios con respecto al tamaño de las cavidades, también se puede hacer lo mismo en este caso, que es suspender el ejercicio por al menos 3 meses, repetir el Holter y ver cómo baja la incidencia de extrasístoles ventriculares con el decondicionamiento. Este estudio de Bifi de 2004 lo que mostró es que los deportistas que habían tenido resolución completa de las extrasístoles ventriculares, en el 100% de los casos tenían corazones absolutamente normales, mientras que los que tenían resolución parcial o incompleta de estas arritmias ventriculares tenían en mucha mayor prevalencia alguna cardiopatía estructural. Por lo tanto, la resolución de las taquiarritmias ante la duda y que nos requieran la suspensión del ejercicio nos marcan la naturaleza benigna de la misma, mientras que los deportistas que no las resuelven completamente nos obligan a tener un control mucho más estricto y mucho más cercano de dichos trastornos. Y en este contexto, un resumen lo que nos muestra es que hay determinadas condiciones que nos pueden hacer sospechar esa área gris entre un corazón del atleta y un corazón con miocardiopatía, como puede ser una cavidad ventricular izquierda agrandada, electrocardiogramas marcadamente normales, taquiarritmias frecuentes o un grosor de la pared ventricular entre 13 y 15. En el caso de la dilatación ventricular, la fracción de eyección va a ser determinante. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, como vimos, hay muchos hallazgos. En el caso del trastorno de la relajación nos puede hablar de que podemos estar en presencia de la miocardiopatía hipertrófica, y en la mayoría de los casos la abstención del ejercicio con la resolución de los cambios va a marcarnos la naturaleza benigna de los mismos. Y para terminar, hablando del concepto del corazón del atleta y el riesgo de muerte súbita, vamos a recordar que la muerte súbita ocurre habitualmente en atletas jóvenes, en el campo deportivo, y está relacionado con la actividad física, habitualmente en ausencia de síntomas previos. Entonces surge esta duda si el deporte de alto rendimiento incrementa el riesgo de muerte súbita. La realidad es que no. ¿Por qué no? Nosotros sabemos que si bien el deporte y los atletas tienen un riesgo relativo de muerte súbita mucho mayor que los no atletas, no presentan diferencias en términos de historia familiar de muerte súbita, de síntomas previos o de alteraciones previas en el electrocardiograma. Y cuando uno analiza en qué contexto se produce la muerte súbita en los deportistas, fundamentalmente se produce realizando deporte, a diferencia de las muertes súbitas en los no atletas, que se producen en condiciones no relacionadas con el deporte. Entonces, ¿qué nos definen este estudio que ya lleva unos años? Que el ejercicio actúa como un gatillo, un disparador de taquiarritmias ventriculares potencialmente fatales en deportistas susceptibles y no representa un factor de riesgo para el desarrollo de una cardiopatía estructural. Este es un concepto muy importante para perderle el miedo a la actividad física y estudiar a los pacientes para encontrar alguna cardiopatía que sea el gatillo de alguna muerte súbita. Entonces, para terminar y agradeciendo nuevamente la invitación, sabemos que las adaptaciones fisiológicas son típicas ante un ejercicio sistemático y que van a depender del tipo de actividad practicada, y que no es una división dicotómica entre deportes estáticos y dinámicos. Por otro lado, es muy importante para los cardiólogos que conozcamos los cambios típicos en el deporte para no caer en confundir con una cardiopatía estructural. Eso es algo que debemos conocer muy bien quienes hacemos cardiología del deporte. Pero ante la duda, muchas veces el decondicionamiento en la mayoría de los casos me puede definir la presencia o no de una cardiopatía estructural. Y tener muy claro el concepto que el deporte no mata, pero sí practicarlo sin una valoración cardiológica y un acto físico adecuado. Muchas gracias por la invitación.